Ok. Bueno, recordando un poquito lo que habíamos visto el día de ayer, pues básicamente estábamos armando nuestro alfresco con el servidor de aplicaciones y los aplicativos externos con los que ocupa el fresco para varias actividades, ¿sí? Habíamos chequeado también el tema de la arquitectura de alfresco, que básicamente estábamos realizando una arquitectura standalone de un solo nodo. Eh, Adicional a eso, habíamos configurado el Tomcat, ¿sí? El Apache Tomcat, a lo cual habíamos colocado las aplicaciones a desplegarse dentro de la carpeta Web Apps, que era la aplicación Alfresco.war, el root.war, el share.war y el btibim.war. Entonces, les había comentado que la aplicación deployada, en este caso, viene a presentarse como un folder, una carpeta de color azul. En cuanto al tema de las secciones, también habíamos en este caso configurado lo que es el server.xml. Entonces aquí habíamos configurado la conexión del puerto 43. Comentado es que van a cambiar alguna vez los puertos predeterminados del fresco, lo deberían hacer en este archivo. Habíamos revisado también el tema con el Joomla Office. Hola, Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Quería hacerte una consultita, no sé si ¿Perdón? me puedes ayudar de pronto. No sé si me pueden ayudar silenciando el micrófono, por favor. Gracias. Listo, entonces habíamos revisado que la instalación del Office, hicimos de manera inicial LibreOffice, igual que se ha instalado la última versión. Entonces, de igual manera, habíamos chequeado la instalación del ImageMagick. Como tenemos en este caso el repositorio y acceso al internet, entonces obviamente nos descarga lo que es la última actualización. En este caso no nos hace nada. Instalado. Habíamos también configurado el motor de búsqueda, que básicamente era el Alfresco Search Services, que está aquí, ¿sí? Entonces lo he configurado. Habíamos chequeado en este caso, el archivo Solar Home conf y el shared.properties, ¿sí? Entonces habíamos descomentado el tema de las propiedades de sugerencias como tal y también los data types en este caso del cross, ¿sí? Para lo que es el texto, el content y el entonces eso es lo que hicimos el día de ayer. Adicional, habíamos copiado los AMPs, ¿sí? Copiado
del Office Services, del Google Docs, y Services como tal, para lo que es, en este caso, Alfresco, ¿sí? Entonces, todo lo que esté en la carpeta AMPs, se instala en el WAR de Alfresco como tal, ¿sí? Y la carpeta que dice AMPs-share, obviamente se va a instalar en el WAR de share, ¿sí? Entonces aquí solamente teníamos el Google Docs de share para habilitar los comandos, los botones como tal. Eso nos habíamos chequeado, habíamos levantado nuestro Alfresco. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Ok, continuamos, ¿no? Entonces habíamos levantado nuestro servidor de aplicaciones y deployado las aplicaciones. ¿Sí? Habíamos dicho también que el almacén de contenidos a ver, esperamos un ratito que se puso lenta la red. Ya, ok. El almacén de contenidos lo habíamos colocado dentro del ALData, ¿sí? Entonces, hicimos lo que es nuestra primer despliegue de la aplicación de Alfresco. Nos habíamos quedado exactamente en ese punto. ¿Alguna duda de lo que vimos ahí como para continuar con el resto del temario? Listo, entonces si no hay dudas, vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a chequear con este comando ps-df grep java. Yo puedo verificar cuáles son los procesos Java, en este caso que están en ejecución, ¿sí? Entonces, el primero, este es el ID como tal, ¿sí? El proceso lo está mostrando que se trata de Alfresco Search Services Solar Server, ¿sí? Entonces, básicamente este proceso es del Solar, como ven, es totalmente independiente al otro proceso del Tomcat. Y en la parte de abajo, el 17105 pertenece a lo que es el Alfresco Content Services Apache Tomcat Bean, ¿sí? Entonces, con este comando nosotros verificamos si nuestro servicio se encuentra arriba o abajo como tal. ¿Ya? Entonces, vamos a ingresar a nuestro Apache y vamos a chequear en este caso los directorios y archivos que tengamos aquí. Dentro del bin del Apache, nosotros vamos a tener los scripts que obviamente ejecuta el servidor de aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros con este script, que es el startup, nosotros iniciamos el servidor de aplicaciones y por ende inician todas las aplicaciones que estén en él. Entonces con el shutdown, por ejemplo, lo detenemos o matamos el servicio, como se dice, y tenemos algunos otros servicios como el Catalina SH que setea lo que es las variables de Java, de la máquina virtual y todo eso. ¿Sí? Entonces, en temas de performance, ya vamos a chequear el Catalina SH. Tenemos también, en este caso, el conf, que ya lo habíamos visto antes. Es el que tiene el server XML, que, bueno, hay otros archivos, como pueden ver, que básicamente en la administración del Alfresco, pues no se van a utilizar, ¿sí? Rara vez pueden utilizar el Tomcat User, que básicamente es donde
colocamos nuevos usuarios para el servidor de aplicaciones, pero como estamos manejando con el root, entonces vamos a poder manejar todos los usuarios. Dentro del server ya les había dicho que podemos cambiar los puertos, ¿sí? El catalina.properties, que básicamente es el que seteamos en la primera instrucción que nos daba el fabricante. En este caso para poder setear la variable shared, como tal, ¿sí? Entonces teníamos, a continuación de esto, tenemos el lib. Dentro del lib, nosotros obviamente, como lo dice, guardamos lo que son las librerías. Sí, y aquí habíamos puesto nuestra librería de Postgres. Y bueno, aquí tenemos dos porque creo que tomamos y la otra la copiamos desde el web server. A continuación tenemos los logs. Entonces aquí vamos a registrar toda la bitácora, se podría decir, del servidor de aplicaciones. Es donde guardamos, por ejemplo, los archivos de... Entonces aquí guardamos los archivos, en este caso, del servidor de aplicaciones, del host manager y del acceso a localhost. ¿Sí? Entonces aquí, de igual manera, estos archivos se van cortando, se podría decir, por día. ¿Sí? Pues como podemos ver, tenemos el 0505 y el 0506, ¿sí? Que corresponden al día 5 y 6 de mayo. Entonces cada día se va cortando los logs. Y aquí tenemos un catalina.out, que básicamente es el archivo donde se registra todo el log completo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a monitorear el log de la aplicación mediante catalina.out, ¿sí? Entonces, ya cuando queremos ver algún suceso o algún error que haya pasado, entonces ahí sí ya vamos a poder verificar, por ejemplo, con fechas, ¿no? Digamos que me dicen el alfresco se cayó el 5. Entonces yo ya para no ver todo el Catalina.out, que quizás no sé, solamente archivo el log de fecha y con eso puedo encontrar más rápido los sucesos que hayan ocurrido. Bien, bueno, el de módulos que antes tenemos el shared. Entonces, en todos los Tomcat, ¿sí? O sea, todos los Tomcats son iguales para cualquier aplicación que se deploye. ¿Sí? A diferencia del Alfresco, nosotros tenemos la carpeta shared, ¿sí? Entonces, esa carpeta viene a ser directamente del Alfresco. ¿Sí? Entonces, esta carpeta igual nosotros la habíamos creado dentro del shared. Habíamos creado lo que es clases y lib, ¿sí? Y dentro de clases habíamos copiado lo que es el contenido del web server que nos pedía, que básicamente viene a ser el archivo más importante de Alfresco, que les dije que es el Alfresco Global Properties. ¿Sí? Tenemos el sample, que es el archivo inicial, y lo que es la carpeta Alfresco. Tiene lo que son y extensiones web. ¿Sí? Aquí vamos a ampliar funcionalidades, por ejemplo, los tipos documentales, por ejemplo, los flujos de trabajo. Todo lo que va a ser para Alfredo lo vamos a poner aquí en extensiones. Y en Web Extension, nosotros obviamente vamos a añadir extensiones, pero ya a nivel web, es decir, esto sería para la interfaz. ¿Sí? Entonces, en Extension añadimos funcionalidades hacia el guarde Alfresco y en Web Extension las funcionalidades las llamamos para que se presenten dentro del guarde de share. ¿Sí? Eso, a ver, tengo también la carpeta temp,
que básicamente lo que hace es crear los archivos temporales cuando estemos cargando archivos, cuando estemos haciendo búsquedas, ¿no? Y se cae, se baja el sistema, se corta la energía, pasa algo. Entonces, todo lo que esté en transacción se van a los archivos temp, ¿sí? Y de igual manera, con el archivo work, con el directorio Word. Entonces, entre los dos trabajan simultáneamente para poder obtener los archivos, ya sea por cola o por baja del sistema como tal, ¿sí? El grupo que les había comentado, que es donde deployamos las aplicaciones. Y listo, con eso estamos ahí con el tema de los directorios. Entonces, habíamos chequeado. A ver, estoy aquí en Shared, clases, Alfresco, Global Properties, ¿sí? Entonces, dentro de este archivo, habíamos chequeado algunas configuraciones, ¿sí? La primera del dir.root, para ver dónde almacenamos el almacén de contenido, ¿sí? Dónde lo vamos a guardar. El keystore que viene por defecto, que básicamente son las SSL de comunicación entre Solar y el almacén del contenido. Aquí tenemos las propiedades de la conexión a la base de datos del usuario y el password. Tenemos el driver y la URL como tal. El subsistema de indexación, nombre de Solar, el Secure Comps, en este caso no estamos utilizando. Teníamos también el PDF Render. Teníamos el LibreOffice, el ImageMagick y el Jot Converted. Entonces, este messaging básicamente es para deshabilitar los mensajes del AutoStar. Lo único que hace es optimizar un poco más de tiempo en el arranque del servicio. Entonces, para eso se lo pone en falso o se le deshabilita como tal. A ver, repositorio, base de datos, tenemos la ejecución, la configuración del motor de búsqueda e indexación. Bueno, como pueden ver, la configuración del motor de búsqueda e indexación básicamente viene a ser todo lo de acá, ¿sí? Adicional a lo que ya deployamos el Search Services, ¿sí? Esta es la configuración básica, en este caso de la indexación. El correo le vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos la URL, ¿sí? Y poníamos el P, en este caso pública, para que pueda resolverse y llamar al servicio de Alfresco de Share desde cualquier tipo de navegador fuera o dentro de la red, ¿sí? Porque se trata de una IP pública. El DMI automáticamente el host y los smart folders, que de igual manera plantillas también ya vienen predefinidos. Hasta ahí nos habíamos quedado. Lo que voy a hacer es eliminar un poco estas líneas que no nos sirven. Son para temas de virtualización. Sí, entonces cualquier tipo de configuración por defecto la tienen en el Alfresco Global Properties.sample. Esto también. Este de aquí le voy a agregar el monitor al 50500. Ok, entonces una vez levantado nuestro servicio, vamos a proceder. En este caso, se podría dar un ejemplo con la configuración del correo electrónico, ¿sí? Entonces,
Vamos a ingresar nuevamente. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta para configurar el correo electrónico es que haya comunicación con el servidor. Sí. En este caso, como estamos saliendo de internet, utilizamos un servidor Gmail. A ver, perdón. Es un ping hacia el 888. Entonces, con esto estoy chequeando que tengo la salida de internet y comunicar en este caso con el Gmail. En el caso de ustedes, ya cuando estemos en pintura, tendríamos que hacerle ping a la IP del servidor de correo electrónico, que en este caso creo que es el Exchange. Vamos a chequear el Global Properties. Y vamos a configurar lo que es el correo electrónico. A ver, un momentito. Aquí la configuración. Listo. Entonces, para lo que es Gmail, nosotros utilizamos lo que es el protocolo SMTP. Entonces, vamos a insertar aquí en mail.host. Vamos a poner smtp.gmail.com. En este caso, el puerto que utiliza Gmail es el 465. Vamos a poner nuestro nombre de usuario. Creo que hemos puesto usuario que es más sp.innovativa@gmail.com. Y en esto también vamos a manejar el password. He puesto un password temporal para la capacitación, que es el Fresco 2020. ¿Sí? Tenemos el tema de la codificación F8, eso va por defecto. Podemos ponerlo, eso es opcional. Entonces, vamos a insertar otras configuraciones que sí son requeridas. El mail.transport.protocol. Este mail.transport protocol, como les dije, es el protocolo que utiliza en este caso Gmail, que es SMTP. Tenemos también el SMTPS. Bueno, con la configuración en el caso del Gmail, creo que no sea necesario. Vamos a ver las otras configuraciones que tenemos. Podríamos mandar prueba de correo, ¿sí? Por ejemplo, que me envíe un mensaje cada que se inicie el servicio, ¿no? Entonces, le voy a poner comentarios. Prueba de envío de correo. Entonces, aquí le voy a poner mail.message. Entonces, aquí le habilito para que envíe el mensaje de prueba. Le pongo que es igual a true.
Entonces igual pongo mail.test message. En este caso voy a ponerle a quién va a enviar. Entonces voy a poner mi correo personal. Sí, entonces aquí iría el correo, en el caso de ustedes, iría el correo del administrador. Entonces podemos poner el subject también. Mail.test message. Subject. Igual. En este caso vamos a poner el top. Vamos a ponerle reinicio al fresco. Para adicional podríamos poner un text. No es aquí. Es message. Punto text. Es igual. Notificación de de inicio servicio al fresco. Entonces con eso nosotros vamos a probar nuestro correo electrónico. Entonces a ver algo que quizás el mail protocolo, ya estamos. Voy a chequear el protocolo de transporte. Ok, con eso estamos. Voy a chequear aquí el global. Les voy a validarle nada más. Que era el SMTP. No, sí está bien, SMTP. Así que el SMTPS. Entonces con eso. Creo que esto me pasó. Mail. SMTP.out. Ya. Guardo los cambios y reinicio mi servicio. Entonces le doy punto slash dentro del bin, el shutdown. ¿Sí? Con eso mandamos a bajar el servidor. Le damos un PS más F grep Java. Entonces, bueno, suele tardar un tiempo considerable cuando le mandamos el script. Pero si es que le mandamos con el kill, en este caso, no hay problema. Entonces aquí está ya solo, el se sigue corriendo mientras el otro está abajo, no hay problema. Entonces voy a levantarle, a ver, es Apache, yo estoy dentro del Apache, perdón, esto es el punto slash bin startup sh.
el menos F, out. Entonces empiezo a monitorear mi log. Entonces el protocolo básicamente es del SSL, el problema. Aquí recién se está leyendo la configuración del Alfresco XML. Solo 3, libre 15. Si ya nos conectamos a la base. Levantamos el LibreOffice, se inician los módulos.